decía que esa región apartada de Vilcabamba da alas al mito que recoge Hergé en su álbum El Templo del Sol. En el Templo del Sol tenemos ahí a un imperio inca superviviente. Eso viene de los incas de Vilcabamba, esa posibilidad de un imperio incaico cismático, porque ya lo digo, el inca legítimo es el rey de España, y yo diría que aún a día de hoy podría contarse entre sus títulos, entre los títulos de su majestad Felipe VI, el de emperador de los incas, perfectísimamente, porque realmente quién más que él tiene derecho a ese título, quién más que él. Pero el marquesado de Santiago de Oropesa, lejos por supuesto de legitimar el título de emperador de los incas, lejos de eso, lo que legitima es la nobleza de esos incas que se rebelaron, crearon un imperio en contra del legítimo emperador, pero aún así seguían siendo nobles y se les respeta esa nobleza. Y aun habiendo decapitado, aun habiendo ejecutado al traidor, al rebelde, su familia sigue teniendo los derechos de la familia real incaica, y se les da este marquesado de Santiago de Oropesa, con el que se reconoce la nobleza de los rebeldes. Algo, yo creo que tan insólito y tan difícil de creer para otras naciones como la propuesta el reto a singular combate de Carlos V a Francisco I de Francia. La idea, yo creo que sin parangón, es que es inconcebible que Carlos V quisiera dejar las Indias porque consideraba, por escrúpulos morales, porque consideraba que no tenía derecho a ellas. Claro, Martín Fernández de Enciso fue allí espantado, intentando convencer a la corona y a la administración de que por favor le dejaran explorar, que era, bueno, en fin, es algo que resulta, desde luego, difícil de creer, no para nuestros contemporáneos, sino yo creo que para todo el mundo. Es como lo que se decía de Felipe II, con la intención contraria, la intención de no abandonar las Islas Filipinas, a pesar de que la administración le decía que no eran útiles, que solo eran un sumidero de dinero, que eso no iba a dar ninguna riqueza y sí mucho trabajo, pero él las mantuvo por tenerlas unidas, por tenerlas vinculadas a la fe católica, y que mientras hubiera ahí una iglesia no las abandonaría y no las desampararía. Bueno, aquí en el artículo sobre el marquesado de Santiago de Oropesa se nos dice que fue con el ducado de Veragua. El duque de Veragua es el descendiente de Cristóbal Colón. El ducado de Atrisco, el marquesado del Valle de Oaxaca, perdón, he dicho a la mexicana, de Oaxaca, no, de Oaxaca. El marqués del Valle de Oaxaca, si no me equivoco, claro, es el título de Cortés, sí, el título de Cortés. Y el marquesado del Valle de Tojo, le he dado innecesariamente al marquesado del Valle de Oaxaca, claro, es con lo que se premió a Hernán Cortés. Bueno, y ahora esto va a ir muy lento. En este artículo también del marquesado del Valle de... No, perdón, me he ido al marquesado del Valle de Oaxaca, que sí, que es el título que dio Carlos V a Cortés. Bueno, ahora estoy intentando volver al artículo sobre... parece que ya no puedo. Sí, de Santiago de Oropesa. El ducado de Veragua, el ducado de Atrisco, el marquesado del Valle de Oaxaca y el marquesado del Valle de Tojo son los únicos señoríos plenos de América. Y desde luego tienen todos ellos una historia difícil de creer. Y aquí viene la lista de los marqueses de Santiago de Oropesa, los marqueses de Oropesa, y el actual titular, es decir, es un título vivo, como hay un descendiente de don Cristóbal Colón, que es el duque de Veragua, y hay un descendiente del emperador Montezuma o Moctezuma. Bueno, ahora mismo no recuerdo cómo, creo que es Moctezuma la forma final. Hay descendientes tanto de los conquistadores como de los emperadores, de los mexicanos y de los peruanos y bolivianos, y bueno, de los emperadores de
bueno, llamémoslo genéricamente Perú, pero bueno, que nadie se sienta ofendido. Hay descendientes y todos tienen sus títulos y naturalmente han emparentado las noblezas indígenas, las noblezas indias y las noblezas de los conquistadores. Y el actual titular del marquesado de Oropesa es Alfonso Matos Carrión y Azlor de Aragón, que es me sorprende, no, esto tiene que estar mal, el octavo titular, nada más que 8 marqueses desde 1614. Perdón, voy a buscarlo a ver si esto está tomado del Gotha o de algún registro de la nobleza española, pero bueno, en todo caso, que cuando lo quería el que al final se autoproclamó Túpac Amaru II, se lo dieron hubo una sucesión femenina, se lo dieron a dos, iba a decir dos mujeres, claro, quizás lo más adecuado sería hablar de hembras. Me temo que sí, que es una fuente antigua. Estoy viendo, bueno, da igual, que llega hasta nuestros días y que por no haber podido obtener esa nobleza incaica con Dorkanqui, la quiso obtener por la violencia. O sea, nada que ver con un restablecimiento del régimen pagano, nada, absolutamente nada. Además, las revueltas que antes de Túpac Amaru II también intentaron restablecer el imperio incaico, también observaban y también contemplaban la religión católica como la oficial de ese imperio. Y el derecho divino era el derecho otorgado por nuestro Dios, por el mismo Dios que el de los españoles. Así que efectivamente, Menéndez y Pelayo no se equivoca en absoluto cuando dice que en 1780 los problemas de los que se hacía cargo Juan Ginés de Sepúlveda estaban desfasados, y la mejor prueba es que en ese año estalle una revolución, una revuelta, una rebelión para restaurar el imperio incaico y este imperio se entienda como católico. Efectivamente, es una confirmación. En 1780 nadie piensa en restaurar el paganismo. Eso viene mucho después y desde luego el imperio y la coronación de Evo Morales es plenamente neopagana, por supuesto, pero a quien está invitando realmente no es a la antigüedad incaica. A quien están invitando no es a la antigüedad incaica, sino a Napoleón Bonaparte. Es el modelo de todas estas ceremonias y todas estas farsas. Bien, eso era un aspecto que era importante tratar. Y ahora, me interesa muchísimo el comentario que hace Santiago Muñoz Machado a propósito del Teófilus. No exactamente sobre el Teófilus, pero bueno. Y lo esbozaba en 5 minutos, pero esto tiene muchísima más enjundia y debe tratarse con más atención. Vamos a ver. Lo relaciona al Teófilus con el proceso del arzobispo Carranza, movido ante todo por Melchor Cano. Y me alegra ver que Santiago Muñoz Machado coincide de una manera discreta y velada, pero yo creo que dice más de lo que expone, con la visión de José Guillermo García Valdecasas y con la mía propia, que quizás sea un poco incluso más avanzada que la de García Valdecasas. Bueno, vamos a leer estos pasajes y luego vamos a extraer las conclusiones. Y por cierto, este no es el último tratado, porque luego viene el último libro, que es el de Regno. Bien, todo encaja, si es que todo encaja. Bueno, del catecismo cristiano, por el que... Oh, no, bueno, lo leo todo. Sí, el catecismo de Carranza. Bueno, dice, otro ejemplar llegó a Melchor Cano. Y dice, en verdad, parece que se lo arrebató a un fraile que lo tenía, violentando la puerta de su celda. Y luego de Melchor Cano dice que es el más eminente y famoso de los teólogos españoles del momento. Bueno, lamentablemente, así como Menéndez y Pelayo piensa que la postura de
de las Casas es la más humana y la más cristiana, pues también se deshacen elogios por Melchor Cano, lo llega a llamar el quintiliano de la teología, algo parecido. Pues se deshacen elogios de Melchor Cano, pero me alegra ver que la postura hacia Melchor Cano de Santiago Muñoz Machado está más cerca a mi visión, a la de García Valdecasas, que a la de Menéndez y Pelayo. Porque claro, no es baladí, y no es un detalle menor, este odium theologicum, este verdadero odium theologicum que lleva a Melchor Cano a atracar a un fraile, a reventar la puerta y quitarle el libro. Esto ya nos dice muchísimo, nos pone sobre aviso. Y aquí llega el proceso, poco después llega el proceso y nos dice: al examen de fondo del catequismo, ¿por qué lo pone en ablativo o en dativo? Al examen de fondo del catecismo se sumó el trabajo de Melchor Cano y el del también dominico Domingo de Soto, los dos miembros con Carranza de la Junta de Valladolid de 1550. Pero bueno, esto es, para el caso que nos ocupa, fortuito, a pesar de que involucren a Sepúlveda. Fueron incorporados a la causa como teólogos para ofrecer una opinión experta. El informe de Melchor Cano fue extremadamente duro e intransigente. Interpretaba los conceptos sacándolos de contexto. Y veía por todas partes, en las formas y en el fondo, principios de alumbradismo y luteranismo. Sobre estas bases, Fray Bartolomé de Carranza fue acusado en 36 capítulos de herejía y dogmatizador luterano. Yo, lamentablemente, cuando hablo de la postura de García Valdecasas, no me refiero a ninguna obra escrita y ni siquiera a ningún discurso que yo le oyera, porque lamentablemente el artículo que él quería escribir sobre el proceso del arzobispo Carranza nunca llegó a escribirlo. Y nunca llegó a escribirlo sencillamente porque sentía que no podía darle el título que él creía que debía tener y que él sentía que debía tener. El artículo sobre el proceso del arzobispo Carranza de José Guillermo García Valdecasas se habría titulado La bestia de Tarancón ataca al arzobispo de Toledo, porque Melchor Cano era de Tarancón, y entre lo mucho que podrían decir sus enemigos, y ya he dicho que los polemistas renacentistas no se cortaban lo más mínimo, pues digo que es absurdo esa especie, esa leyenda que habrá creado algún italiano de que Sepúlveda no tenía testículos. Se lo habían repetido infinidad de veces. Bueno, pues a Melchor Cano muy bien podían llamarlo la bestia de Tarancón. Nació en Tarancón. Lo que pasa es que naturalmente García Valdecasas sentía que ese debía ser el título, pero no podía dárselo, porque podía entenderse perfectamente en sentido actual, como dice Francisco Rico, que los lectores de historia interpretan la historia, y entender que hablaba de la persecución de Enrique y Tarancón, del cardenal Tarancón, contra el arzobispo Marcelo González, el arzobispo González de Toledo. Cosa que era muy arriesgada, porque a juicio de García Valdecasas era verdad que Tarancón perseguía al arzobispo de Toledo, aunque él se estaba refiriendo a Melchor Cano, la bestia de Tarancón, persiguiendo al arzobispo Carranza, pero él vio repetidas veces que hubo un odium theologicum también de Tarancón contra el arzobispo Marcelo González. Y hay que decir, desde luego, en prez del arzobispo Marcelo González, que García Valdecasas siempre que le recordaba esta persecución, el cardenal González decía: sí, Tarancón era un buen muchacho y muy bueno, y creía mucho en Dios. Y claro, ahí me parece una santidad absoluta, porque no solo hay perdón y olvido, sino también yo diría que incluso ceguera, porque yo a Tarancón lo escuché, o lo leí en una entrevista, no, lo vi en una entrevista
diciendo que la música, que dejó la música, que era un organista excelente, que era un músico maravilloso, pero que dejó la música porque lo alejaba de Dios. Claro, a mí eso y una declaración jurada de ateísmo me parece una cosa exactamente, me parece una cosa absolutamente idéntica. Alguien que dice que la música lo aleja de Dios, no cree en Dios, está claro, no sabe, no tiene ni el concepto de Dios. Me parece un ateo absoluto y por eso me sorprende que el cardenal Marcelo González dije, sí, creía mucho, muy creyente. No me consta, como diría García Valdecasas, que es una expresión que tomó, que tradujo de Pollini cuando le dijo a Pollini, porque García Valdecasas era una persona tan abierta a cambiar de opinión como vehemente en la expresión de sus opiniones. Cuando le dijo a Pollini que Beethoven le parecía un músico detestable y le dijo Pollini, no me resulta. No me consta, y a partir de ahí adoptó eso de decir no me consta, que tiene bastante de irónico, pero a mí desde luego no me consta que Tarancón creyera mucho en Dios, ni poco, ni mucho, ni nada parecido. Pero claro, Tarancón hoy día es como el padre de las casas, que es intocable y que todo el mundo acepta su santidad. Estoy viendo que Tarancón tiene una serie en Radio y Televisión Española titulada Tarancón, el quinto mandamiento. Tarancón, el quinto mandamiento, protagonizada por el excelentísimo, maravilloso actor Pepe Sancho. Pepe Sancho hace de Tarancón, de un Tarancón que por supuesto no para de fumar. Yo conservo el prejuicio de los hombres del campo y los hombres de antes, pero aplicado a los curas. Yo no me fío de ir donde los curas que fuman. En lugar de donde las mujeres que fuman, no, los curas da igual. Los prelados. Yo no me fío de ir donde los prelados que fuman. Y un buen modelo es el Adriano VII, no Adriano VI del que hemos hablado, sino el Adriano VII del llamado Barón Corvo, que por cierto yo creo que es el modelo de ese papa nuevo, ese papa joven de Sorrentino, que no vi porque me enfadó mucho su plagio absoluto de Fellini en la gran belleza, pero que en la segunda parte del papa joven ha suscitado mi interés, ahí sí me parece divertido. Pero bueno, yo creo que ese papa que fuma, ahí con los prelados que fuman, los pontífices que fuman, eso naturalmente está tomado del Barón Corvo, de Rolf, del Adriano VII. Bueno, pues tenemos ahí un prelado que fumaba, Tarancón, y cuya santidad nadie parece negar, porque coincide con el mundo espiritual o con el pensamiento ambiente de todos los españoles, no solo de las clases dirigentes, no, de todos los españoles. Y subrayaba en esos 5 minutos que he amputado el caso de Menéndez Pidal, que en todo es comparable Tarancón, el cardenal Tarancón, a las casas. Porque veamos a Ramón Menéndez Pidal. Ramón Menéndez Pidal es uno de esos, es otro tótem, es otro animal intocable, otra vaca sagrada, otro tabú. Nadie puede tocar a Ramón Menéndez Pidal. Ramón Menéndez Pidal dice que canoa es un americanismo que viene del taíno y se sigue diciendo hoy, a pesar de que Leopoldo Lugones demostrara lo contrario a principios del siglo XX, 1916, si no me acuerdo mal. Menéndez Pidal dice que la reina católica acuña la expresión buen gusto y su discípulo, su sabio discípulo Rafael Lapesa lo repite todo el mundo sin darse cuenta de que ya se sabe, y se sabe desde hace mucho tiempo, que era una errata, y lo que dice la floresta no es la floresta de Santa Cruz, donde viene esa cita indirecta, lo que dice no es buen gusto, sino buen gesto, y da igual, la gente lo sigue repitiendo. Menéndez Pidal
no sé si me he trabucado con Pelayo. Menéndez Pidal. No, Menéndez Pelayo desde luego le puede pegar una paliza a cualquiera y ya le digo, quitarle todo lo que tiene. Menéndez Pidal dice que el poema del Cid es de 1146 y todo el mundo lo cree, y cuando Ángel Valbuena Prat dice, bueno, pero el poema del Cid traduce versos enteros del Fierabras, que es de 1205. Pero bueno, si lo dice Menéndez Pidal, será verdad, sus razones tendrá. Menéndez Pidal dice que hay una yod, y a pesar de que eso no funciona y que tiene más excepciones que reglas, todo el mundo se cree el sistema de la yod. Menéndez Pidal dice que el poema del Cid lo compuso un juglar de Medinaceli y otro, y los dos juglares siguen viniendo en los libros de texto, a pesar de que en esa magnífica edición de, no puedo tenerlo todo en la cabeza, ¿cómo se llama el erudito que ha editado? Bueno, a pesar de que el mayor experto que hay ahora en el Cid, bueno, a ver, editó el Carmen Campidoc, vamos a ver, si yo busco la edición del Carmen, no me va a salir, no tengo tantas cosas en la cabeza. Creo que se editó en el año 2000, si yo busco, bueno, lo que pasa es que no sé por qué me está funcionando la línea muy mal. Pero bueno, que ya se sabe, que ya la crítica ha dicho que eso de que el que escribió el poema del Cid no tenía ni idea de Medinaceli. No, me salen vinos, claro. Madre mía, me salen... vale, hay un artículo de Wikipedia sobre el canto. No quiero dejar de citarlo porque es un erudito verdaderamente... Es el mayor experto que tenemos. Montaner, eso es, Alberto Montaner, eso es, Alberto Montaner Frutos. Alberto Montaner Frutos. Bueno, pues Alberto Montaner Frutos ha demostrado que el que escribió el poema del Cid no tiene ni idea de Medinaceli, pero ahí siguen los libros de texto, el juglar de Medinaceli. Menéndez Pidal es intocable. Todo lo que diga es verdad, y en todo lo que escriba Menéndez Pidal hay razón, aunque no haya razón. Ahora bien, cuando Menéndez Pidal se mete con el padre de las casas, todo el mundo dice que chochea, es lo que nos dice Santiago Muñoz Machado. Es un viejo chocho, increíble, es la kriptonita, es el talón de Aquiles, es el único punto débil de Menéndez Pidal, de un intocable como Menéndez Pidal. Menéndez Pidal es intocable, pero no tanto como el padre de las casas. Aunque todo lo que diga Menéndez Pidal se cree a pies juntillas como un dogma de fe, a pesar de que todo lo que diga Menéndez Pidal va a misa, en cuanto se mete con el padre de las casas es un viejo chocho. Eso sí que es intocable en España, y Tarancón va un poco camino de ahí. Acabará por supuesto, acabará canonizado, sin lugar a dudas, y dudo mucho que al cardenal Marcelo González le hagan nunca una serie, pero lamentablemente ya no puede hacer de él, por supuesto, Pepe Sancho, porque lamentablemente no está con nosotros. Un actor, desde luego, de primerísimo orden, un actor maravilloso. Claro, así como no se puede incrementar una leyenda, pero yo creo que la serie no influyó en nada. Hay una buena opinión generalizada del cardenal Tarancón, pero no estamos hablando de ese Tarancón, sino del Tarancón en el que nació Melchor Cano, y no estamos hablando de ese arzobispo de Toledo, don Marcelo González, patrono del colegio, que quiso enterrarse a los pies de don Gil en la catedral de Toledo, sino que estamos hablando del arzobispo Carranza y de la bestia de Tarancón, Melchor Cano, que por lo que aquí se expone, pues está claro que era una malísima persona Melchor Cano, y que esto no es normal, lo de descerrajar una puerta y arrebatar ahí a un fraile un libro, esto no es ni medio normal. Tenía un verdadero odio por el arzobispo Carranza, que era un santo varón, y además salió absuelto de todas estas acusaciones porque se basaban en maliciosas deformaciones, en descontextualizaciones, etc. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto Sepúlveda? A pesar de que, bueno, ya hemos dicho que fue compañero en la Junta, ¿no? ¿Qué tiene que ver con Sepúlveda? Dice, bueno,
Un erudito como Sepúlveda, con notables aptitudes para el razonamiento jurídico y una sólida formación en derecho canónico, no se resistió a opinar sobre las peculiaridades de los procesos de la Inquisición, o al menos sobre... Bueno, en fin. Aquí llega el punto importante. No hay ningún escrito de Sepúlveda que se refiera directamente a los procesos de 1559. Es decir, como García Valdecasas ironizaba y lo llevó a la ficción, lo llevó a un cuento en el que se inventaba a un poeta menor del siglo XVII, y los filólogos y los historiadores inmediatamente inventaban su biografía y, por supuesto, inventaban también un posible auto de fe del que podría haber sido víctima, y describían con todo lujo de detalles un auto de fe. Y yo le pregunté cuál era la fuente de cómo se le había ocurrido eso, y me dijo que tomando diversas ideas sobre autores de la Celestina, pero es que eso está en la serie Cervantes de Radio y Televisión Española, con guión supuestamente de Camilo José Cela, que, vamos, me extraña. Yo prefiero pensar que Camilo José Cela firmó y cobró a que realmente escribió aquello, porque en el último capítulo hacen exactamente eso. Se inventan un auto de fe que nunca existió, un auto de fe secreto y póstumo contra Miguel de Cervantes. Bueno, pues esto es algo bastante frecuente. Entonces amenaza esta historia con esto. Dicen, no se refirió nunca a los procesos de 1559. Y uno piensa, ahora se nos va a inventar... Bueno, lo que hace es recoger distintos escritos de Sepúlveda y relacionarlos bastante bien para reconstruir lo que podría haber dicho Sepúlveda, o lo que realmente pensaba de la Inquisición. Y desde luego aquí interviene ese tratado del que había dicho tampoco, que era el Teófilo. Y creo que puedo leer la conclusión sobre el Teófilo. Bueno, no, venga, leo la motivación. En el proceso de Juan de Vergara, terminado en 1535, se había planteado directamente la cuestión. Bueno, ahora veremos qué cuestión. Vergara había sido defensor de Bernardino Tobar en una causa inquisitorial. Para comunicarse el defensor con el procesado, encerrado en la cárcel de Santo Oficio, utilizó todos los medios secretos a su alcance, como pasar mensajes en los envoltorios de la comida, o en los vestidos, o escribirle instrucciones usando zumo de naranja, limón o lima u otro licor, que se podían leer al acercarlas a la lumbre. Cuando se descubrieron estas comunicaciones por los inquisidores, fue procesado también Juan de Vergara por no haber declarado la verdad que conocía cuando fue interrogado. Bueno, opuso para defenderse dos argumentos principales. Primero, que lo que él conociera de Tobar podía ser calificado como peccatum occultum, que no tenía obligación de denunciar, y por otro lado, que las fuentes de información de que había dispuesto, y que también se negó a revelar, estaban protegidas por el sigillum confessionis. Bien, por supuesto que Kant, que además no era católico, Kant habría dicho que sí, que hay que revelar el pecado oculto y que siempre hay que decir la verdad, que si te preguntan tienes que decir la verdad. Pero, claro, en la filosofía católica existe el secreto de confesión y el mal menor, y esto es a lo que recurre Sepúlveda en el Teófilo. Theophilus sive ratione decidendi testimonium in causis occultorum criminum dialogus, terminado en 1537, publicado un año después. Bien, pues aquí está el resumen de ese libro. Los límites del deber de denunciar y el derecho a mentir en determinadas circunstancias son los argumentos de las cartas que se cruzó con el dominico Miguel de Arcos, establecido en el convento de San Pablo en Córdoba. Este nuevo debate arranca en 1550 y lo suscitó un breve tratado titulado De Pugna Legum Dirimenda, que Sepúlveda había enviado a Gran Vela y a Gonzalo Pérez. La cuestión controvertida radicaba en si podía ser jurídica y éticamente aceptable que un hombre mintiera para evitar que se produjera un mal mayor. Por ejemplo, salvar la vida de su padre. Es decir, la misma pregunta que se plantea Kant y dice que sí, que hay que decir la verdad. La vida de su padre. El pozoalbense sostuvo que esta clase de mentiras que escogían el mal menor no eran pecado, porque no se había cometido la infracción voluntariamente.
Precisamente sobre esta doctrina radicarían las discrepancias